Hola, buenas tardes a todos. Soy Alberto de Arsis y os voy a hacer un poco la introducción para este webinar que empieza en 2 minutos. Lo primero de todo, lo que pediría es que confirméis que nos estáis oyendo correctamente. Vosotros no vais a poder hablar porque siempre que se junta bastante gente, pues es un poco complicado y rompería el ritmo, pero podéis escribirnos por la zona de chat. Entonces, si utilizáis esa sección un poco pues para confirmar que nos recibís, que creo que por aquí hay gente saludando. Sí, nos dicen que se oye y se ve perfectamente. A este que veis es Miguel Ángel. Hola, Miguel Ángel, que Hola, soy muy yo, buenas, Alberto. que es de Escuela IT, entre otros proyectos, y va a ser la persona que imparta hoy la formación. Igual os suena a algunos de otros webinars que hicimos el año pasado, sobre PHP también, sobre React y demás. Y bueno, pues nos gustaron mucho y hemos querido repetir. Sabéis que este no es un webinar suelto, sino que es una serie de webinars que vamos a hacer en los próximos meses, todos orientados a temas de programación. Y nada, esperemos que os guste y que nos hagáis 6 comentarios de qué otros temas os gustaría hablar y demás. ¿Vale? Por recordaros un poquito. Eh, no vais a poder hablar, decía, pero sí hacer todas las preguntas que queráis por el chat. Puede ser que cuando las hagáis no responda inmediatamente, más que nada porque el chat probablemente lo esté controlando yo y yo no voy a saber de este tema, pero trataré de apuntarlas y cuando llegue el momento, si cuando haya un hueco, pues sacarla y mezclarla con Miguel Ángel. Y si no, dejaremos 10 minutos de preguntas al final. Haced todas las preguntas que queráis porque yo creo que ayudan a que el webinar pues, sea más interactivo y que aprendamos todos más. La presentación, para todos los que lleguéis tarde o para los que os tengáis que ir pronto o lo queráis volver a ver porque haya mucho contenido, queda grabada. Queda grabada en vídeo, la subiremos al canal de YouTube, pero también se queda en la plataforma de GoToWebinar automáticamente. Y os llegará un correo mañana, está programado para 24 horas, en el que ya con el enlace al vídeo, ¿vale? Para todo aquel que lo quiera ver. No tengo ya mucho más que deciros. Bueno, sí, que también se os envía una certificación, que últimamente la gente me está preguntando porque está esta opción para que os llegue un certificado. Es un certificado de asistencia. No es que certifique, obviamente, no hacemos exámenes ni es un título válido para presentar en algún sitio, pero sí que es verdad que habéis comentado gente que resulta útil, pues yo qué sé, pues para justificar el trabajo que habéis asistido a este webinar o que habéis dedicado esta hora a formación. Entonces, sabéis que todos los que estáis aquí asistiendo, pues llega también ese PDF junto con el vídeo y la confirmación a partir de mañana. Y bueno, ya son las 3, la gente ha confirmado que oye bien. Miguel Ángel, cuando quieras empieza y yo ya me callo para aprender un poquito de PHP y de MySQL contigo. Muy bien. ¿Ya estamos grabando? Sí, 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 ya está. Venga. Pues nada, entonces empezamos ya, que empiece la fiesta. Adelante. Bueno, pues bienvenidos voy a empezar de nuevo porque es la... casi digo, bienvenidos a Arsis, quería decir, que es Ibas la a de decir, formación imagino, profesional. escuela IT por la costumbre, no pasa nada porque, vamos, lo pones además en la misma slide. Nosotros estamos encantados de que Escuela IT nos ayude con estos webinars y tienes la costumbre de empezar, ¿no? Me imagino con bienvenidos a Escuela IT, ¿no? Sí, sí, es que lo hago todos los días. Bueno, estás en tu casa. Venga, de nuevo. Hola, muy buenas y bienvenidos a Arsis. Estamos comenzando un webinar en el cual vamos a hablar de MySQL I, que es la extensión mejorada para el uso de MySQL y que es una de las cosas básicas y necesarias para trabajar con PHP en el día de hoy. En el webinar, en el día de hoy, no solo vamos a hablar de la extensión en sí, vamos a ver también cuál es el uso correcto de la extensión y algunos consejos para trabajar con bases de datos que creo que son interesantes, son básicos, no os creáis que vamos a llegar a un tema muy avanzado, pero sí que son importantes de tener en cuenta cuando estáis trabajando con PHP y que queréis hacer proyectos profesionales, que me imagino que al final todo el mundo quiere hacer el trabajo lo más profesional posible, ¿no? Este es el índice de los temas que vamos a ver en el día de hoy. Vamos a hablar sobre la extensión MySQLi. Veremos que tiene dos interfaces de trabajo, o sea, dos APIs, dos juegos de funciones, o bien orientación a objetos, o sea, con funciones y con orientación a objetos para poder trabajar con la extensión para que cada uno escoja el mecanismo que más le resulte adecuado, ¿no? Según sus conocimientos, según sus preferencias, etcétera. Luego vamos a ver un poco sobre el tema de la conexión con la base de datos
ejecutaremos algunas sentencias de MySQL para poder recuperar información de la base de datos y al final vamos a ver un tema que considero muy importante, que es preparar sentencias de manera segura. ¿Para qué? Para que no nos produzcan o no tengamos problemas en nuestros servidores de inyección de SQL, o sea, inyecciones de SQL, que son unos problemas típicos de seguridad de las aplicaciones web, y hay una manera que nosotros podemos implementar lo que son las conexiones con la base de datos, que nos asegura que nadie nos vaya a inyectar SQL y a lo mejor, pues no sé, borrarnos las tablas de la base de datos, recuperar la lista de nuestros usuarios, sin que obviamente nosotros demos permiso para ello. Así que, bueno, vamos con este temario. Primero, empecemos con unos conceptos de MySQLi para que los podamos entender y podamos saber un poco de qué se trata esta extensión. Quiero aclarar una típica duda de los usuarios de PHP en este caso, que es, ¿estas extensiones de MySQL me sirven para trabajar con MariaDB y con MySQL? Bueno, por si alguien no lo sabe, MariaDB y MySQL es prácticamente la misma base de datos, lo que pasa es que, digamos, son ramas distintas. Ocurre que MySQL fue comprada por Oracle y Oracle es una compañía muy comercial, sin embargo MySQL es un software libre. Entonces Oracle lo que tiene es que distribuye MySQL con una doble licencia, licencia comercial y licencia community. La licencia community es la licencia gratuita. Sin embargo, a la gente del software libre pues muchas veces no les gusta demasiado, les pista un poco esta dualidad de la licencia y dices, ¿tengo que pagar? ¿No tengo que pagar? ¿Qué puedo hacer con la community? Y luego, por otra parte, los desarrolladores de MySQL, que es un equipo de desarrollo de software libre, pues bueno, al ver que Oracle tomaba las riendas del proyecto de una manera un poco más comercial, pues decidieron seguir trabajando en lo que es la extensión y la mejora de la base de datos y crearon el proyecto de MariaDB con la base de que íbamos a hacer siempre o irían a hacer un proyecto que fuese compatible al 100% con la MySQL original. Entonces, digamos que son dos productos distintos, pero al final la manera de trabajar es prácticamente la misma y en la mayor parte de los casos es, digamos, transparente para el desarrollador y, por supuesto, para el usuario final, que si estamos trabajando con MySQL o MariaDB. En todo caso, las extensiones de PHP, MySQLi y cualquier extensión de PHP que tengamos para trabajar con bases de datos, trabajan de la misma manera con MySQL y con MariaDB, o sea que podéis utilizar cualquier sistema gestor de base de datos que prefiráis, entre esos dos, lógicamente. Bien, MySQLi es una extensión de PHP que se lanzó para trabajar con MySQL 4.1.3. Vamos por la versión de MySQL 8, o sea que, bueno, es una cosa que ya está totalmente establecida y que está muy madura, ¿no? Y que además es importante en el caso de la actualización a PHP, porque en PHP 7 quedó obsoleta, deprecada, lo que era la extensión antigua para el trabajo con MySQL, que era el MySQL tradicional, y entonces, pues, si quieres trabajar con PHP 7, pues tienes que utilizar sí o sí la extensión mejorada, MySQLi, que vamos a ver en este webinar. Y es muy importante, bueno, que al final trabajemos con las versiones más actuales de los lenguajes de programación, en este caso PHP, por el motivo de, sobre todo, de la seguridad. Porque claro, lo que es el lenguaje PHP ha dejado de soportar PHP 5, inclusive ya no soporta PHP 7, que soporta a partir de PHP 7.1, 7.2, 7.3, hay un calendario por ahí. Entonces, hay que estar siempre actualizado. Y uno de los problemas más importantes que tienen las páginas web que trabajaron o que se desarrollaron con PHP 4, 5, etcétera, es que trabajaban con la extensión antigua y claro, al dejar de dar soporte a la extensión de MySQL antigua, pues esas páginas dejan de funcionar. Y uno de los puntos más delicados, donde más trabajo tenemos al actualizar de PHP 5 a PHP 7 es justamente migrar de la extensión antigua de MySQL a la nueva que es MySQLi. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué se trata esta extensión y así podemos ir cubriendo estos pasos por si hay alguien todavía que no ha migrado a PHP 7, pues que lo haga ya. Además, nota al margen, es importante también la migración porque PHP 7 consigue ser, o inclusive PHP 7.2 y 7.3 consigue ser hasta 3 veces más rápido que PHP 5. Así que el rendimiento de las aplicaciones van a superar mucho a cualquier aplicación que corra un servidor PHP 5. O sea que esto es algo muy importante y muy beneficioso para todo el mundo, desarrolladores, empresas, usuarios, etc.
Bien, sobre temas de documentación, PHP tiene una excelente documentación y directamente en este link, luego esta presentación, imagino que podréis tenerla si la necesitáis o si no, buscáis extensión La MySQLi. colgaremos, la colgaremos en el blog, Miguel Ángel. Gracias, Alberto. Entonces la vais a tener disponible, así que podéis entrar a los enlaces que están en ella y, y la extensión, o sea, lo que es la documentación de PHP, pues está muy bien, está muy explicativa, es muy interesante. Lógicamente vamos a ver cosas, pero no todas, porque es bastante amplia. Y lo que quería comentar aquí es que, ojo, porque en Internet hay muchos tutoriales de PHP en los cuales están trabajando todavía con las extensiones antiguas. O sea que, ojo, cuando aprendamos por ahí con los tutoriales que están desactualizados, o fijaros que siempre se utilicen las funciones de MySQL que utilizan MySQLi, porque si no estáis utilizando la extensión antigua y, bueno, igual directamente, igual nos funcionan las cosas o igual directamente pues estáis creando código obsoleto que no va a funcionar bien en los servidores nuevos. Bien, ¿es el único sistema para el acceso de MySQL que tenemos en PHP? No, no es el único sistema de acceso. También existe otra librería, otra interfaz de acceso a las bases de datos que es PDO, digamos, de acceso eh, oficial dentro de lo que es el soporte de PHP. Luego hay otras organizaciones de software libre que han creado otros softwares para poder, por ejemplo, los ORMs, para poder acceder a MySQL. Pero digamos que en las funciones básicas de PHP hay otro mecanismo de acceso a las bases de datos, que es PDO. PDO es una capa de abstracción de bases de datos que está muy bien porque nosotros podemos trabajar con cualquier base de datos, pero sin casarnos con ninguna en nuestro código fuente. Así que digamos que el mismo código podríamos nosotros tener por debajo a MySQL o Postgre y directamente la base de datos o nuestra aplicación estaría funcionando de igual manera. PDO es otro de los webinars que vamos a ver como más adelante, entonces tampoco voy a introducir demasiado este tema. Sí Bien, que he para instalación, dejado, perdona que te interrumpa, he dejado en el chat el enlace al webinar sobre PDO para que todo aquel que le interese pues se pueda apuntar, aunque creo que lo mandábamos en la misma comunicación en la que notificamos este webinar, pero bueno, ahora que la gente puede tener algunos más claro en qué consiste PDO, ahí lo tenéis en el chat. excelente. Es un webinar que también es muy importante porque, jolín, si te dan una capa de abstracción y tú puedes trabajar con cualquier base de datos, el día que tengas que hacer una migración por cualquier motivo, pues sobre, no vas a tener que estar cambiando el código fuente de tu aplicación y eso se agradece porque al final son horas de trabajo, es dinero y bueno, y son horas de trabajo que muchas veces no son muy agradecidas, no son muy creativas, es simplemente trabajo de machaca, ¿no? Entonces no suele gustar mucho. Bien, entonces el tema de la instalación a nivel de desarrollo, porque bueno, si estáis si estáis en un alojamiento de ARSYS, pues esto ya te lo ha instalado y no necesitas nada. Entonces, si estáis trabajando en local, pues simplemente con que instales cualquier paquete que te instale PHP, pues ya te viene con MySQLi, porque esto es algo que ya está desde hace bastante tiempo y en todas las versiones de PHP 7 pues está disponible, desde antes de PHP 7. En PHP 5 ya estaba disponible MySQLi. O sea que da igual lo que instaléis, un XAMPP, Laragon, MAMP, que vais a tener siempre esta extensión disponible cuando instaléis PHP y todo lo que hace falta para trabajar con PHP. ¿De acuerdo? Ahí están los links por si a alguien le interesa alguna. Estas dos son interesantes más para Windows, aunque XAMPP también está para Linux y está para Macintosh. Y en Macintosh se suele utilizar MAMP porque es un poco lo más tradicional, aunque XAMPP también está disponible. A mí me gusta Laragon también mucho, aunque solo está para Windows, tiene esa pega, porque te permite crear los virtual host y además es una herramienta gratuita. MAMP, por su parte, es de pago o tiene una versión muy, muy básica que es gratuita, pero al final si quieres hacer un poco algunas cosillas un poco más avanzadas, pues al final acabas teniendo que pagar y es la pega que tiene MAMP para los usuarios de Macintosh. Bien, vamos a hablar ahora sobre interfaces de acceso a MySQL. Cuando me refiero a interfaces, me refiero al API de funciones, a las funciones que yo voy a poder utilizar para poder acceder a,
a MySQL con la extensión de MySQLi. Y es que hay dos interfaces distintas. Está la interfaz procedimental y la interfaz orientada a objetos. La procedimental pues está basada en procedimientos o bueno, muchos de nosotros le llamamos simplemente funciones. Está basada en funciones, un API, un conjunto de funciones que me sirven para hacer las conexiones, para poder recuperar información, para poder iterar en un conjunto de registros, etc. Y luego está la interfaz basada en objetos, que básicamente lo que me permite es, pues eso, tener una función, en vez de funciones, directamente clases y objetos, y yo puedo trabajar por medio de programación orientada a objetos para las personas que ya tienen soltura, que muchas veces lo prefieren, este tipo de sintaxis, ¿no? La interfaz basada en funciones, digamos que es interesante o podría ser interesante porque es más sencilla para mucha gente que no tiene conocimientos de programación orientada a objetos. Entonces, pues directamente las funciones es algo más sencillo de trabajar y es una interfaz que, digamos, no requiere muchos conocimientos técnicos, ¿no? Luego hay otro tema muy importante, que es que esta interfaz es muy útil para las personas que tienen que hacer migraciones de extensiones de MySQL antigua a la extensión nueva de MySQLi, porque directamente prácticamente las funciones son prácticamente las mismas y simplemente cambia algún parámetro extra que le tienes que pasar en MySQLi que era opcional en las extensiones de MySQL antiguas. Entonces, digamos que prácticamente el mismo código con pocos cambios lo vas a poder adaptar. El PHP antiguo al PHP, digamos, a la extensión de PHP nueva. Así que, digamos que tiene esa ventaja, sobre todo a la hora de migrar directamente, es mucho más cómodo migrar directamente MySQLi con interfaz basada en funciones que a la interfaz basada en objeto que es nueva. Esto es un script de lo que sería una conexión con la base de datos y vamos a empezar a hacer este ejercicio práctico para que no todo sea teoría, que también veamos un poquito de código en la sesión. Bien, entonces vamos con ello. Ya tengo aquí una carpetilla de un proyecto en el cual he creado ya un archivo para no tener que hacerlo desde 000, pero no tiene nada, no tiene ningún código y vamos a hacer un acceso a una base de datos. Bueno, por cierto, yo estoy utilizando MAM, como os dije antes. Esto es lo que es el MAM Pro. No es el MAM básico gratuito, sino que es el que tienes que pagarles para poder tener, ¿no? Y entonces ellos lo que te permite el MAM Pro básicamente es que me permite crear hosts virtuales y yo tengo aquí un host virtual que es mysqli.test. Es como una especie de dominio falso, ¿no? Que solo funciona en mi ordenador y que directamente yo voy a poder probar las cosas que estoy escribiendo aquí en esto. Si pongo aquí cualquier tontería, vemos que aquí dentro de este mysql.test pone 2.81. Ojo, porque yo estoy trabajando, tengo varios servidores web en mi ordenador, entonces este servidor web, justamente el MAMP, no lo utilizo tanto y lo tengo en un puerto distinto, pero bueno, no, la configuración normal sería que no tuviese esto de 2.81, que es el puerto el cual tengo yo el servidor funcionando. Entonces vemos que aquí está el código que yo estoy trabajando ahí. ¿Bien? Entonces simplemente ese detalle. Por supuesto, estos programas tienen todo en uno y te viene incluido pues la base de datos, en este caso MySQL, para que yo pueda acceder. De hecho, tengo aquí abierto un software que es como un cliente MySQL que también funciona solo en MAM, pero estos programas MAM, eh, esto viene con o bueno, cualquier SAM, Laragon, lo que sea que instaléis, viene con PHP y vosotros podéis trabajar con la base de datos y administrar las bases de datos, crear bases de datos, crear tablas, todo eso a través de PHP Lo que pasa es que, bueno, en mi día a día al final utilizo este programa que es un poco más ágil, en plan, que da un poquito más de productividad, ¿no? Y aquí tenemos unos mensajes que, que simplemente los he traído aquí a una base de datos de prueba simplemente para, para poder trabajar con ellos, ¿de acuerdo? Entonces, vamos ahora con el tema del acceso a los datos. Bien, ¿cómo se accede a los datos?
Accedemos a los datos. Para empezar, habrá que hacer una conexión con MySQL. Para eso, en las extensiones de MySQLi, de hecho voy a abrirlo, MySQLi PHP, y hay diversas funciones de trabajo, ¿de acuerdo? Vamos a ver si encontramos aquí las funciones. Está por aquí. Entonces hay una función que se llama la función connect. Esto todo lo tenéis que buscar en la documentación de PHP. Oye, por no buscarla, como sé el nombre, voy a escribirlo aquí directamente y me va a ir directamente a la página de MySQL Connect. Y entonces aquí dentro de la documentación, que siempre está bien que la abramos y que veamos cómo es, pues aquí te vienen ejemplos y te vienen explicaciones sobre los parámetros que se necesitan, etcétera. Ahora no lo estoy viendo aquí, pero generalmente en casi todas las funciones de conexión te vienen ejemplos tanto para la interfaz de programación orientada a objetos como para la interfaz de conexión. Vaya, es que para la interfaz de programación orientada a objetos, vale, bueno, en todo caso aquí estoy viendo solo la interfaz de conexión normal, pero vale, que probablemente que hay que utilizar el constructor para la interfaz de orientación a objetos. Bueno, en cualquier caso, todavía, ahora enseguida llegamos a ese punto. Entonces aquí veis que tiene los ejemplos y tiene todos lo que son. Veo un poco corta esta documentación. ¿Dónde están los parámetros? Aquí están los parámetros. Bien, le indicamos el host, que es el nombre de la base de datos donde está. Yo como la tengo en local, la base de datos va a ser localhost. El nombre de usuario, el password, el nombre de la base de datos, el puerto con el que me tengo que conectar y el socket. Que, bueno, el puerto de socket generalmente, si no los indicas, pues te utiliza lo que es las opciones predeterminadas, que son las opciones predeterminadas de MySQL, de instalación de MySQL en cualquier sistema. Y entonces, para no enrollarnos demasiado, lo que voy a hacer es, voy a ir colocando por aquí, copiando el código de la conexión a MySQL y así podemos ir viendo, no perdemos mucho tiempo en que vaya tecleando las cosas. ¿Lo veis? Entonces yo tengo aquí la función MySQL Connect y esta función recibe los parámetros de conexión con la base de datos. Tengo el localhost, root. Localhost es donde está el servidor de MySQL. Root es el usuario. Sálvame es la clave que tengo configurada para mi MySQL en local. Y esto es el nombre de la base de datos que tengo a la que quiero acceder. Luego tendríamos que crear una sentencia SQL. El SQL, supongo que todo el mundo lo sabéis, pero por si alguien no lo sabe, es un lenguaje estándar para acceso de consulta a las bases de datos y permite realizar las operaciones típicas de acceso y de modificación de los datos, selecciones, inserciones, actualizaciones y borrados. Y en este caso lo que estamos es seleccionando todos los campos que vienen en la tabla de mensajes y encima todos los registros porque no estamos indicando ningún where, o sea, no estamos haciendo una consulta o un filtro dentro de los registros, ¿de acuerdo? Luego a continuación voy a hacer lo que sería la ejecución de la sentencia que acabo de generar en la línea anterior, la sentencia SQL que tengo por aquí, y para eso utilizo la función MySQL Query. MySQL Query lo que hace es directamente ejecutar una consulta sobre la base de datos. ¿Sobre qué base de datos? Bueno, pues la que hemos conectado en esta otra línea, ¿de acuerdo? Y así ya hemos realizado la conexión, hemos conseguido escribir nuestra consulta SQL y luego a continuación MySQL Query nos sirve para ejecutar sobre la base de datos que hemos conectado la sentencia SQL que le estemos pasando, ¿de acuerdo? Y esto lo que produce es un conjunto de resultados, un conjunto de registros que yo serán pues básicamente los que están aquí en la base de datos. Sobre ese conjunto de registros, pues ya podría hacer un recorrido para ir mostrándolos uno a uno. El recorrido lo voy a hacer con un bucle while. El bucle while lo que es, ya sabéis, significa mientras y que se va a ejecutar lo que hay entre las llaves mientras que lo que devuelva la función MySQL fetch a SOC sea
algo positivo, o sea, mientras que haya algún registro. Vamos a ver, esta función lo que hace es venir al resultado que se ha obtenido del punto anterior y va obteniendo el primer registro. En la segunda ejecución obtiene el segundo, luego obtiene el tercero, así todo seguido hasta que llegará un momento en que los registros se acabarán y entonces cuando se acaben no devuelve nada o bueno, devuelve vacío y entonces este bucle while se ejecutará siempre que lo que te devuelva esta función sea algo distinto de vacío y aquello que te devuelve lo estoy metiendo en la variable fila. Así que dentro de este bucle while yo podré directamente lo que hay en fila, pues ejecutar, mostrarlo, por ejemplo, en la página, en un párrafo. Estoy colocando aquí el nombre. Y bueno, no me di cuenta antes de empezar la sesión de cambiar aquí los nombres. Me va a salir que son todos Pepes y Manolos, pero bueno, no pasa nada. Que antes tenía nombres reales en la tabla. Pues bueno, en todo caso, con esto lo que vamos a hacer es escribir un párrafo por cada resultado que haya en la consulta y de ese párrafo lo único que estamos escribiendo es, pues básicamente, el nombre de la persona que ha escrito un mensaje en la tabla de mensajes. Bien, ojo, no olvidarse nunca que después de que nuestra página termine, en algún momento hay que cerrar la conexión. Las conexiones es importante cerrarlas porque si no se quedan abiertas y la página PHP pues ya no existe porque una vez que se ejecuta no existe y no sirve para nada tenerla abierta. Entonces si el servidor tiene un número de conexiones máximo que puede soportar y si nosotros vamos dejando abiertas las conexiones, bien es verdad que las conexiones si no se utilizan se cierra automáticamente pasado un tiempo, pero si tenemos muchas visitas, pues puede ocurrir que se quede bloqueado el servidor o de base de datos en concreto por culpa de que estemos dejando todas las conexiones abiertas, oye, innecesariamente porque una vez que terminamos de hacer el script PHP, pues esa conexión no nos sirve para nada dejarla abierta. Bien, con esto hemos conseguido terminar nuestro primer ejemplito de acceso a la base de datos y lo vamos a ejecutar por aquí a ver si no hemos tenido ningún problema y lo veis que aquí salen los nombres de las personas que han dejado mensajes en esta base de datos, en esta tabla de mensajes. Bien, entonces aquí estamos comprobando este primer ejemplo. No era muy complejo, luego vamos a hacerlo en cosas un poquito más interesantes, un poquito mejores. Bien, vamos ahora a ver la segunda interfaz de acceso a MySQL, que es la interfaz basada en objetos. Básicamente viene bien para los desarrolladores que estén acostumbrados a la programación orientada a objetos. Muchos prefieren desarrollo con objetos, pues básicamente porque están más familiarizados y con este tipo de sintaxis. Y luego es que nos ahorra el envío de algunos parámetros a las funciones, como por ejemplo la referencia a la conexión. Si os fijáis en el código que tenía antes, siempre que tengo que hacer una conexión o una consulta, tengo que mandarle la conexión. Pero como el objeto en sí, una vez que yo haga la conexión, voy a pedirle al objeto, ahora ejecuta esta sentencia, él ya sabe cuál es la conexión, porque yo cuando lo abrí el objeto, él ya tenía esa conexión creada. Entonces, digamos que te ahorras un poquito de código al trabajar con objetos. Pero al final no existen diferencias en cuanto al rendimiento y podéis utilizar una u otra, que el servidor o la aplicación va a funcionar exactamente igual. Y entonces aquí tenemos la sentencia, bueno, la sentencia no, el mismo código que teníamos antes, pero lo que es basado en objetos. Voy a copiar y pegarlo directamente y lo voy a explicar en el este. Voy a crear aquí un nuevo archivo que se llame objetos. No, objetos no. Cambiar nombre es objetos.php. ¿De acuerdo? Y lo voy a meter dentro de la carpeta public porque si no, no lo voy a poder ver. Y ahora directamente lo copio todo de una. Mirar. Y entonces, cuando estamos haciendo una programación con MySQL basada en objetos, lo que tenemos que es que guardar o crear un objeto de conexión con la base de datos. Y para ello utilizamos new. New lo que quiere decir es, a PHP le indica, oye, crea un nuevo objeto.
¿De qué clase? Esto es el nombre de la clase que estoy creando. Y entonces le digo, crea un nuevo objeto de la clase MySQLi. Y a continuación le paso exactamente los mismos datos que tenemos en la conexión. Aquí la base de datos no se llama así, se llama PHP Test. Vamos a corregirlo porque ok. Y el usuario root, estos datos están todos mal. Sálvame. Bien. Entonces, lo que hace esto es crear un nuevo objeto de conexión con la base de datos y el nuevo objeto de conexión se mete en la variable MySQLi. Ahora ese objeto ya sabe que él cuando le pidan que haga algo con la base de datos, y él ya sabe cuál es la conexión, porque al crearse le han dicho cuáles son los detalles de conexión. Entonces la sentencia SQL es exactamente la misma y luego cuando yo pido que se ejecute una sentencia SQL, fijaros que lo que es la llamada que antes hacíamos un MySQL query, pues y le pasábamos la conexión, simplemente ahora utilizamos el objeto al cual yo le pido que haga la consulta y no hace falta que le pase la conexión porque él ya conoce la propia conexión porque cuando le crearon ya le pasaron los datos necesarios para conectarse. Entonces es un poco más ágil y te ahorra un poquito de código. Tampoco es muy representativo, pero bueno, al final lo que estamos acostumbrados a trabajar con objetos, pues bueno, nos gusta más esta interfaz. Luego, lo que teníamos aquí, el resultado, te lo devuelve igualmente y luego el resultado también para, digamos, obtener cada uno de los registros, yo obtengo a través de la función fetchObject el método fetchObject sobre el resultado. Este método me devuelve un registro y me lo devuelve como un objeto. Ya que estamos trabajando con orientación a objetos, en este caso procedimental, yo le estaba pidiendo que me devolviese un array asociativo con la fila actual y en este caso lo que estamos diciéndole es que me devuelva un objeto con los datos de la fila actual y lo guardo en la variable fila. Entonces esto hará lo mismo, irá recuperando paso a paso cada uno de los registros hasta que lleguemos al final y ya no me devuelva nada esta función y entonces fila me valdrá null y ya no escribirá ningún mensaje. Para cada una de las filas iremos escribiendo el mensaje y al final haremos el cierre de la conexión de esta manera. Ahora en este caso lo que estoy mostrando no es el nombre de la persona, sino es el mensaje. Y esto vamos a ejecutarlo para que veamos que no hay ningún problema y así nos aseguramos que el código está perfecto. ¿Veis? Aquí están todos los mensajes que están en esa tabla. De acuerdo. Entonces, durante la sesión voy a trabajar más con la parte procedimental, basada en funciones, por si hay alguna persona que le parece un poco más raro la sintaxis de orientación a objetos, pero bueno, luego el PDO sí que es todo con objetos y eso más adelante trabajaremos con objetos porque ahí ya es obligado. Cosillas que queremos ver sobre lo que respecta a ya un poco más de consejos para la hora de trabajar. Y a la hora de hacer conexiones es interesante trabajar con variables de entorno. Las variables de entorno sirven para que las aplicaciones tengan una serie de parámetros de configuración que puedan cambiar dependiendo del entorno. ¿El entorno qué es? Pues cuando yo trabajo en local, estoy en entorno de localhost, o sea, entorno de desarrollo. Y entonces los parámetros de conexión a mi base de datos serán distintos que cuando yo trabajo en remoto, cuando yo los suba a un servidor, porque ahí ya los datos de conexión con la base de datos, pues me lo va a dar el proveedor de alojamiento, en este caso Arsys, y te va a dar pues los datos que tienes que utilizar para conectarte con tu base de datos, o a lo mejor los creas tú en el panel de control de Arsys y te conectas con los datos que tú has generado en ese panel de control. ¿De acuerdo? Pero en todo caso van a ser casi siempre distintos en lo que es en local y en remoto. Y luego otro detalle, que es que no es muy buena idea que en el código de nuestra aplicación estemos
todo el tiempo colocando los datos de conexión con la base de datos de esta manera, porque si yo mañana cambio y yo qué sé, el usuario no es root o la clave no es sálvame o la base de datos también cambia de nombre, pues tengo que ir a todas las páginas donde hice las conexiones e ir cambiando los datos. Así que es interesante que vosotros trabajéis con algún tipo de sistema que os permita variables de entorno. Si no lo tenéis, pues podéis hacer una especie de variable de entorno casera, en simplemente un include y crear esas variables y todos los archivos trabajar con traer las variables de ese include y utilizarlas. Pero podéis utilizar librerías como esta, que es una librería que me sirve para gestionar variables de entorno en PHP. El asunto de esta librería es que hay que utilizar Composer. Ya vimos Composer en otra presentación o explicamos lo que es en otra presentación anterior en el canal de YouTube de Arsis, o sea que no voy a tratar mucho sobre esto, pero básicamente es un gestor de dependencias que me permite a mí lanzar comandos para instalar librerías y luego no solo instalarlas, sino actualizarlas, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces voy a hacer una cosa, que es que voy a abrir aquí en terminal y voy a lanzar el comando necesario para poder instalar esta librería que me permite la gestión de variables de entorno en PHP. Vaya, me la estoy instalando dentro de la carpeta public y no quería que hubiese sido la carpeta public, pero no pasa nada porque vamos a hacer una cosa. Esto de aquí lo vamos a eliminar y estos dos de aquí también los voy a eliminar. ¿Vale? Como si no hubiese hecho nada. Vamos a hacer un clear y digamos que me tengo que ir a la carpeta padre, a la carpeta raíz del proyecto, porque public es el directorio de publicación y aquí sí vamos a hacer el composer require para poder instalarme lo que era la librería en la que me voy a basar. Esta librería básicamente lo que me permite es crear variables de entorno, y los variables de entorno me permiten, digamos, trabajar con lo que os estaba diciendo, un archivo donde yo voy a generar todos los nombres de las variables de conexión con la base de datos y otra serie de cosas que podáis tener que puedan cambiar con respecto al entorno. Por ejemplo, llaves, por ejemplo, la llave de API de Twitter o de Facebook, cosas así, se guardan en variables de entorno. Probablemente vosotros ya lo conozcáis. Y esta librería pues es muy interesante porque me ahorra tener que escribir toda la lógica para poder trabajar con las variables de entorno. Las he creado en un archivo que se llama .env y dentro de ese archivo voy ahora digamos que voy a conectarme a ese archivo para poder hacer la lectura de esas variables de entorno. Bien, aquí dentro de Ellipse voy a crear un nuevo archivo que se llame global. Voy a hacer un poco una organización así medio lógica de cómo podía ser una organización del proyecto de PHP. En el libs global, directamente lo que voy a tener es el acceso a las variables de entorno. Bien, entonces vamos a ver. Voy a empezar haciendo un require de autoload. Autoload es una cosa que te da Composer y que te permite hacer una carga automática de todas las cosas que instalas vía Composer, con lo cual yo no tengo que preocuparme dónde está instalada esta librería, etcétera, etcétera. Simplemente con usarla a través de su nombre, Composer va a saber perfectamente dónde está y me la va a entregar sin tener que yo hacer los includes y tener que andar liándome con rutas ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Luego, a continuación, con este código lo que hago es hacer la lectura de las variables de entorno. Fijaros que este es el nombre de la librería que he instalado y simplemente con utilizar es el espacio de nombres, el namespace. Simplemente con utilizar el espacio de nombres de esta librería, Composer ya sabe dónde se encuentra el archivo y directamente al ejecutar esta sentencia, que bueno, si veis en la documentación, la sentencia que hace falta para indicarle dónde están las variables de entorno, pues él ya te las lee y bueno, te las lee con esta otra sentencia y las carga en nuestro PHP. A continuación voy a hacer una conexión con la base de datos.
La conexión con la base de datos ahora ya no utiliza las cadenas escritas a fuego en el código, sino que utiliza las variables de entorno. Con lo cual, como os decía antes, esto es mucho mejor porque si yo mañana tengo que cambiar mi base de datos, solo vengo aquí, cambio las variables de entorno y ya directamente todos los archivos que trabajen con la conexión con la base de datos, pues ya estarían perfectamente utilizando las variables de entorno que toca. Si veis, la propia librería me genera un array super global que se llama env y dentro de ese array super global pues puedo acceder a todas las variables de entorno por su nombre. El base de datos host, el user, el password, etc. Ok, y veis que son los mismos nombres que están aquí. User, password, host, name. ¿De acuerdo? Muy bien. A continuación, otra cosa muy importante con las conexiones es que nos preocupemos por saber si realmente esas conexiones han funcionado, porque si no han funcionado, por lo que sea, a lo mejor la base de datos se ha caído o cualquier cosa así, tenemos que hacer un exit, una salida, porque bueno, la página va a empezar a funcionar mal si no podemos acceder a los datos. Entonces es importante saber cuando estos datos, cuando esta base de datos no funciona y a lo mejor mostrar un mensaje de error, redireccionar al usuario a una página de error o cualquier cosa que queráis hacer. Aquí, bueno, aquí lo que he hecho es mostrar el mensaje de error de conexión, que no es una cosa que vosotros vais a hacer en un proyecto real, porque si hacéis esto, estaréis mostrándole al usuario un poco las tripas de los errores que están pasando. Lo lógico sería aquí, como decía, poner simplemente un mensaje genérico. Nuestro servidor no se encuentra disponible. O hacer una redirección a una página de error genérica en la cual te diga, bueno, vuelva unos instantes que estamos en mantenimiento, ¿no? Algo así. Lo importante es que sí, que hagáis un exit para que el proceso de PHP acabe aquí y no se ejecute nada más, porque así os aseguráis que bueno, no se muestren errores en lo que es la aplicación y no estéis mostrando, digamos, las tripas de tu código o errores poco amistosos para el usuario, ¿de acuerdo? Y entonces eso es lo importante. Si os fijáis, la función MySQL Connect me devuelve la conexión. Y si esa conexión, pregunto, si la niego y lo paso dentro de un if, lo evalúo pero negado, entonces quiere decir que algo ha fallado. O sea, si no tengo conexión, eso se le puede leer así, ¿no? Si no existe esa conexión, pues entonces muestro el fallo que sea. Y hago el exit para que, digamos, no esté produciendo pues, problemas poco o mensajes de error poco útiles para el usuario, ¿no? Básicamente, esto sería un script interesante que te permitiría a ti organizar el código de lo que es la conexión de una manera más ágil, sobre todo el tema de las variables de entorno, y comprobar los fallos de la conexión para asegurarnos de no hacer nada en caso de que la conexión no esté funcionando. Entonces, ahora, ¿cómo podemos utilizar este código? Pues nada, simplemente en nuestras páginas voy a hacer aquí un nuevo archivo que se llama organizado.php y en nuestro código pues lo que haremos será hacer un require de lo que es el archivo global.php, que es el que se encarga de hacer la lectura de las variables de entorno y hacer la conexión con la base de datos. A partir de este punto, el archivo global me ha creado la variable $conexión y yo puedo utilizarla ya perfectamente para hacer lo que necesite, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, pues podríamos directamente escribir todo el código de acceso a la base de datos. Como la conexión ya la tengo hecha, que me la están dando, pues yo directamente podría aquí colocar todo este código y esto funcionaría igualmente, si lo hemos hecho bien. Vamos a verlo. Organizado. Bien, entonces sí, está funcionando, estupendo. Otra recomendación que os quiero dar, ¿vale? Porque es que es muy mala práctica lo que es mezclar todo el código, acceso a los datos con el código de la presentación,
porque esto te produce código difícilmente mantenible en el futuro cuando estáis teniendo que actualizar la página o cuando ocurre cualquier cosa y que hacer algún cambio, te repercuten cambios en todo a lo largo de todo el sitio web. Entonces, en la medida de lo posible, es un buen consejo siempre separar el código por responsabilidades. Y una de las responsabilidades básicas de cualquier aplicación web es el acceso a los datos. Así que, si podemos hacer archivos que se encarguen de mantener toda la lógica de acceso a la base de datos, es una muy buena idea. Y eso nos permitirá que todo el resto del código de la aplicación esté aislado de la lógica de acceso a los datos. Así, si más adelante cambia nuestra base de datos, pues solo tenemos que ir y cambiar los archivos, cambiar el archivo o los archivos de acceso a los datos y no me repercute en todo el código de la aplicación, sino que yo sé que hay una carpetita que tiene los archivos de donde estoy haciendo las conexiones con MySQL y que tengo que ir y cambiar esos archivos que están ahí y ya está. Si no, de otra manera, pues tienes que andar cambiando todos los archivos de toda la aplicación y es un jaleo enorme y mucho trabajo, a nadie le gusta, etcétera, etcétera. Es una pérdida de tiempo y de dinero al final si lo veis así, ¿no? Entonces, una buena idea siempre mantener separado el código de acceso a los datos. Voy a hacer una separación del código que no deja de ser una separación, al fin y al cabo, pero bastante sencilla, porque aquí lo interesante, lo más ágil sería utilizar programación orientada a objetos, que esto me permite algunas habilidades extra, pero digamos que utilizando funciones también lo puedo hacer de una manera un poquito más rudimentaria. Así que, ¿qué voy a tener? Pues bueno, voy a tener, o generalmente en libs, en donde quieras, o en datos, o modelos, o en la carpeta que tú le llames, puede ser indiferente, pero vas a tener un archivo igual por cada una de las entidades de tu base de datos, mensajes.php. Y este archivo de mensajes.php se encargará de hacer todo el acceso a los datos para esa tabla, para la tabla de mensajes. ¿De acuerdo? En mensajes.php, pues directamente, antes lo que tenía aquí organizado, que hacíamos un require de global, aquí me lo voy a llevar de aquí y lo voy a ir directamente a mensajes.php y lo voy a meter aquí. Porque, bueno, este archivo, perdona, no lo voy a meter aquí, me he colado. Bien, vamos a dar por hecho que mis archivos, cualquiera que vaya a llevar a mensajes, antes ha llamado a la apertura de la base de datos, ¿de acuerdo? Y entonces, cuando yo quiera acceder a los mensajes, en vez de escribir todo el código de acceso a la base de datos, directamente lo que voy a decir es, oye, le voy a decir, oye, a mensajes, bueno, voy a cargar la librería de mensajes. A ver. Quiero la librería de global, porque la librería de global me da el acceso a la base de datos. De manera extra, voy a colocar aquí el require con la librería de mensajes, que es el acceso a los datos que están en la tabla de mensajes. Ok, ahora, a partir de aquí, yo tengo acceso a todas las funciones que hay dentro de mensajes. No, todavía no hemos escrito nada, pero enseguida escribimos las funciones. Y lo que quiero que veamos es que, pues, de qué manera vamos a trabajar con ese código que esté en mensajes. Directamente, lo que voy a decirle a la librería de mensajes, va a haber una función que se llama getMensajes y que me va a devolver todos los mensajes. Y él va a ser suficientemente hábil como para devolverme todos los datos de la tabla, pero sin estar trabajando con bases de datos. Directamente lo que me va a devolver es un array, un vector, un arreglo, con todos los mensajes uno a uno en ese arreglo. De manera que, bueno, el código, como estáis viendo aquí, que me queda, es un código en el cual no hacemos referencia a MySQL. Mensajes es un array y yo lo que hago es con un for each recorrer ese array. ¿Lo veis? Así recorro cada uno de los mensajes que hay en el array de mensajes y básicamente consigo
que el código aquí esté aislado de cualquier complejidad de la base de datos. ¿Cómo va a ser el código de mensajes.php? Ahora sí, pues vale, vamos a tener este código getMensajes por aquí. Bien, y lo veis aquí. Directamente getMensajes va a recibir la conexión y va a hacer la consulta, va a recuperar todos los mensajes y va a devolver lo que sería un array con todos los resultados de los mensajes. Y directamente ese array, ¡pum!, se manda para afuera, pero ya se manda sin ninguna dependencia de la base de datos. O sea que si yo mañana pues quisiera trabajar con otro tipo de base de datos o me cambian la tabla o me cambian lo que sea, yo directamente aquí lo que voy a devolver es siempre un array. O sea que a mí me da igual que cambien las cosas de la base de datos, las condiciones de lo que sea, que siempre los mensajes van a ser un array y desde fuera, para mí, me va a dar igual que me cambien la manera de acceso a los datos, porque está, digamos, aislada de mi código de PHP. Así hemos conseguido una organización del código un poco mejor de la que teníamos antes, ¿de acuerdo? Vamos a ejecutarlo. Aparte de los mensajes, pues bueno, vamos a poner también, aparte del nombre, vamos a poner el mensaje en sí, y así vemos el nombre y el mensaje de cada una de cada uno de los estos. ¿De acuerdo? Estupendo. Bien, me queda un último punto por ver. Espero que sea rápido y que es porque es bastante importante, que es el de las sentencias preparadas. Digamos, el punto aquí es que es fácil que tengamos código de poca calidad si no somos cuidadosos a la hora de hacer las sentencias. En PHP, el 7 han hecho una introducción muy interesante de control de lo que son las sentencias SQL para que haga un control automático de los problemas de seguridad de la inyección de código SQL. Bien, ¿qué es una inyección? Pues es un ataque por el cual se puede conseguir ejecutar cualquier sentencia sobre la base de datos de manera arbitraria. O sea que el atacante podría, si escribimos mal nuestro código, ejecutar otras sentencias de las que nosotros estamos programando. Con lo cual podría hacer cosas como, por ejemplo, borrarnos las tablas, acceder a la lista de todos los usuarios, obtener quizás pues las claves o cosas peores que pueden estar por ahí, ¿no? Entonces, ojo que la inyección de código es algo muy importante, de código de SQL, es algo muy importante que tenía problemas versiones anteriores de PHP. No es que el PHP estuviese mal hecho, sino que si escribíamos mal nuestro código, pues teníamos ese problema de que nos podía inyectar SQL y obtener cualquier cosa de nuestra base de datos. Ahora, con PHP 7 han hecho un control automático de la inyección de SQL, lo que es fantástico para que, bueno, aunque tú escribas mal el código, PHP va a hacer lo posible para que no te inyecten o no tengamos ese problema de seguridad, pero aún así, lo que nos asegura que no podamos tener ningún ataque por inyección de SQL es que nosotros hagamos el mecanismo de preparar las sentencias de SQL. ¿Cómo se prepara la sentencia de SQL? Bueno, en vez de trabajar de la manera que hemos hecho, vamos a trabajar paso por paso, en varios pasos, quiero decir. Entonces, el primer paso va a ser preparar la sentencia. La sentencia la vamos a preparar porque, bueno, hasta ahora las sentencias anteriores no teníamos ninguna variable, pero muchas veces quieres buscar los mensajes que pertenezcan al usuario X y entonces el usuario lo está recibiendo a través de una inserción y quieres insertar datos que te vienen a través de un formulario. De hecho, aquí tengo un código de inserción que os puedo mostrar. Vamos a ver, os lo muestro para que no perdamos nada. Nuevo archivo, insertar.php. Tenemos aquí un código de inserción. Veamos. Este código lo que hace es mostrar, si no recibo nada por formulario, muestra un formulario que está dentro de una carpeta que se llama templates. A ver, desde aquí voy a crear una nueva carpeta, templates, y dentro de templates hay o templates, hay un nuevo archivo que se llama form.php, ¿no? Form.php.
Ahí tenemos un formulario, básicamente. Y vamos a ver que el formulario no tiene nada del otro mundo, es simplemente un formulario que va a la acción, a insertar.php y el método post. Tenemos aquí un campo de texto para el nombre, para darte un mensaje con un nombre y con su mensaje, y un botón para enviar el formulario. Entonces, volviendo a insertar, si no recibo nada por post, muestro el formulario. En caso de que sí que reciba, procedo a insertar el formulario. ¿Cómo inserto el formulario? Vale, pues necesitamos, como os dije antes, me voy a basar en una función que se llama insertar mensaje, que está dentro de la librería de los mensajes, que no hemos creado todavía ese insertar mensaje. Pero veis, lo que hago es mandarle lo que es la conexión, porque necesita la conexión de la base de datos, y luego mandarle el nombre y el mensaje que quiero dar de alta, ¿no? Entonces, si insertar mensaje me devuelve OK, digo que mensaje se ha insertado, y si no, digo que hay un error. ¿De acuerdo? Y entonces, con esto lo que quiero deciros es eso, que muchas veces al preparar o al crear nuestra sentencia SQL, necesitamos concatenar datos que están en otros, en algunos lugares en variables, quiero decir, y en variables que muchas veces nos vienen por parte del usuario. Es importante que siempre hagamos validaciones y sanitizaciones de lo que es las variables que nos vienen a través del usuario. Pero si no, o sea, y las hagamos o no las hagamos, también es importante que preparemos las sentencias, como ahora vamos a aprender, para que nos aseguremos que aunque hayamos hecho mal la sanitización, quitado todos los caracteres raros y cosas que nos puedan estropear lo que son las conexiones o que nos puedan colar un ataque de seguridad, pues una vez quitado todo esto, aunque lo hayamos hecho mal, si nosotros preparamos las sentencias, por lo menos sabemos que no nos van a inyectar código SQL y no nos van a robar cosas de la base de datos o no nos van a estropear las cosas que tenemos por ahí. ¿De acuerdo? Y entonces, para preparar esas sentencias, tengo que hacer varios pasos. Bien, ahora he explicado ya que algunos de los datos que con los cuales vamos a crear la sentencia de inserción en la base de datos vienen a través del usuario, pues esta sería la manera de preparar esas sentencias para que esos datos nunca nos vayan a estropear nuestra aplicación. Entonces, digamos que esta es la sentencia SQL para hacer una inserción. Insert into la tabla mensajes. Los dos datos que quiero insertar son el nombre y el mensaje. Y luego, en los valores, en vez de colocar aquí las variables concatenadas dentro de la cadena, yo voy a colocar dos interrogantes. Los interrogantes las podéis ver como una especie de contenedores, como huecos donde voy a colocar yo los datos luego en el paso de ejecución de la sentencia. Entonces, con los interrogantes le estoy diciendo a PHP, en este caso, le estoy diciendo, oye, ojo, aquí no vas a colocar un interrogante, lo que vas a colocar es un dato que te voy a pasar enseguida, ¿de acuerdo? Y así, esta es mi manera de tener una sentencia, digamos, el primer paso para preparar una sentencia. Colocar interrogantes en el lugar donde quieres interpolar o quieres volcar el contenido de tus variables. Variables que digamos que siempre o que casi siempre nos va a venir por parte del usuario. Y luego vamos a tener una función que se llama MySQLi prepare. MySQLi prepare lo que sirve es para preparar la sentencia. Esto no ejecuta la sentencia, simplemente la prepara diciéndole cuál es la conexión que va a utilizar y el código SQL de la sentencia preparada con los interrogantes donde va a ir más tarde los datos que quiero volcar dentro de la instrucción SQL. ¿De acuerdo? Y eso me devuelve la sentencia ya preparada, pero no ejecutada, porque aún no tiene los datos volcados. ¿De acuerdo? El segundo paso es justamente ese, volcar los datos que quiero colocar en la sentencia. Ese paso se llama bindear, enlazar en inglés. Bindear es enlace, ¿no? Es realizar un enlace. Entonces, de esa manera asocio los datos que quiero introducir en los huecos de la sentencia preparada. Donde antes había interrogantes, ahora voy a colocar variables. Y esta función es la que utilizo para hacer el bindeo de esos datos. La función es un poco rara. STMT es la sentencia preparada, ¿de acuerdo? Y aquí bindeo parámetros. Le tengo que indicar la sentencia, que es lo que obtuve del paso de preparar anterior.
y luego le tengo que indicar los tipos de datos que tiene esa sentencia. En este caso son 2 cadenas de caracteres, por eso pongo string, string, ¿de acuerdo? En la documentación podéis ver, por supuesto, cuáles son los tipos de datos que yo puedo decirle a PHP que estoy vendeando. Y luego, por último, indico el nombre, dónde está el dato del nombre en sí, o sea, la variable que yo quiero volcar en el primer interrogante y la variable que quiero colocar en el segundo interrogante. Ojo, que esto tiene que venir en el mismo orden que aparecen los interrogantes. Primero indicamos el nombre y luego indicamos el mensaje. Por eso, al bindearla, primero le indico el nombre y luego el mensaje. Y son 2 variables por ahí, ¿de acuerdo? 2 variables tal cual que yo puedo tener en el código de mi aplicación. Por último, a una vez que he ya enlazado los datos que quiero colocar en la sentencia, ahí es el paso importante que PHP me garantiza que una vez enlazados esos datos, nadie me va a inyectar código por SQL, pues ya ejecuto la sentencia. Y simplemente utilizo esta función en mi SQLi, stmt, execute, y le indico la sentencia, que en este caso ya está bindeado con los datos, entonces no hace falta ya que le indique los datos, ya simplemente se ejecuta. Y una cosa muy interesante de esto es que la misma sentencia preparada, yo puedo cambiar los datos en mis variables, en otro momento le coloco otro dato, otro mensaje, otro nombre y otro mensaje, y si la vuelvo a ejecutar, no hace falta bindear de nuevo, porque ya directamente cada vez que se ejecute, recibirá o mirará a ver qué valores tienen esas variables y los ejecutará con los valores actuales de las variables. Así que yo puedo utilizar la misma sentencia preparada para hacer n inserciones y cada vez con datos diferentes, ¿de acuerdo? Y con eso ya lo tenemos todo el código. Voy a mostraros el código ya cómo nos ha quedado en la función insertar, que tengo en mi modelo, por decirlo de alguna manera, en mi código de mensajes, ¿de acuerdo? Así que aquí esto es lo que tengo, la función insertar mensaje. ¿Cómo va esto? Bien, recibe la conexión, recibe el nombre que quiere insertar y recibe el mensaje. Bueno, esto de aquí es porque he hecho ese juego de insertar un segundo mensaje simplemente llamando al execute otra vez sobre la sentencia preparada. Eso ahí nos estaría sobrando. Entonces lo que hago es preparar la sentencia, colocando los interrogantes en los huecos donde voy a colocar las variables que me están regando por parte del usuario, por el formulario, y luego digamos que estamos aquí ya ejecutando lo que es preparando la sentencia y aquí bindeando las variables, como os he enseñado hace un instante, luego por fin ejecutando en sí gracias a execute, indicándole la sentencia que previamente hemos bindeado las variables y esto, pues simplemente si res es positivo, devolvemos true a quien quiera que esté invocando esta función y si no, pues podemos escribir aquí el mensaje de error de la conexión, que tampoco es algo muy normal, porque normalmente simplemente con devolver un false sería suficiente para que fuera de la función pues sepas que ha habido un problema, pero normalmente esto es un código de prueba, simplemente a tu usuario no le quieres mandar los errores de conexión, no quieres mostrar en pantalla ningún error, ¿de acuerdo? Y con esto podemos probar que nuestro formulario esté haciendo la inserción correctamente. Insertar, ya para terminar, pongo aquí el nombre y el mensaje, cualquier mensaje, le doy a enviar y dice mensaje insertado. Bien, si ahora nos vamos a la base de datos y hacemos aquí un actualizar, vemos que aquí está el mensaje que acabamos de crear, ¿de acuerdo? Y eso es todo. Muy importante esto de preparar las sentencias, como os digo, para ayudaros a que vuestras aplicaciones sean más seguras, ¿de acuerdo? Y bueno, y el resto de los consejos que también espero que sean útiles para que, bueno, organicéis el código de las aplicaciones de manera más lógica. Así que, Alberto, si tienes alguna preguntilla por ahí, la podemos ver. Muchas gracias, Miguel Ángel. La verdad es que vamos un poquito justos de tiempo porque calculábamos como 3/4 de hora, pero ya es que ya son las 4. Las preguntas que han hecho han sido más relativas a la grabación, a que han llegado tarde. Creo que ya os he puesto los enlaces a
tanto al próximo webinar como a toda la lista de webinars anteriores. Entre ellos está el de PHP que hicimos en marzo o abril, que creo que también tiene cosas interesantes para los asistentes a este otro. Si tenéis alguna pregunta, por favor, hacedla ya, porque en cuestión de 3-4 minutos vamos a tener que desconectar, si no, por falta de tiempo. Al menos yo va a tener que ir en breve. Sí, es que Y si no tres tenéis cuartos de alguna hora se pregunta, pasan enseguida, sí, sobre y bueno, todo para quien está aquí de este lado, se pasa muy, muy rápido. yo por mi lado, claro, al final hay bastante contenido que dar. Entiendo que la gente está muy atenta a los ejemplos, al código que estás escribiendo, lo haces muy dinámico y eso también hace que estés más concentrado en tratar de que no se escape nada del contenido que das que de hacer preguntas. Sí que os agradezco, si no tenéis ninguna pregunta, al menos, bueno, pues que nos comentéis si os ha gustado, si os parece interesante, si queréis que continuemos en esta línea, que lo vamos a hacer porque tenemos ya planificados unos cuantos webinars de programación para ayudarnos a mejorar y tratar de hacer que todos estos webinars sean pues, lo más interesantes posible. No hace falta que lo hagáis ahora porque os va a llegar una encuesta en el correo. ¿Vale? Me dice gente que muy bien, que se ha quedado corto. Efectivamente, claro, también nos pasa a veces que cuando los hacemos largos, a la gente se les hace, se les hace largos, no sé, Miguel Ángel, si también te pasa, ¿no? Igual en ese caso, pues a veces lo que conviene es igual hacer sesiones menos dilatadas en el tiempo, en vez de este y la semana que viene, pues hacer 2 seguidas, o de 1 hora y media o algo así. Lo iremos estudiando con vosotros. eh, y gracias de nuevo por el feedback, tanto este como cualquier otro que queráis dar, ¿vale? Lo dicho, hay una encuesta por ahí, así que podéis hacerlo con calma, hacerlo más tarde. Si no, como la gente no está preguntando, no sé si es bueno o malo, lo podemos dejar aquí. Yo personalmente estoy muy contento, creo que hemos cubierto bastantes cosas, que hemos dado consejos interesantes. Sí que sé que a veces, y esto pasa siempre, hay gente de todos los niveles, ¿no? Y entonces hay gente que dice, uy, ha sido muy técnico. Yo, aunque hemos tratado de dar siempre una idea, ¿no? De qué es lo que se va a dar y de cuáles son los conocimientos previos requeridos, hay gente a la que se le queda grande y hay otra gente a la que dice, no, no, si yo todo esto me lo sabía. Bueno, es difícil a veces cubrir los requerimientos de todo el mundo y pero esperamos que, bueno, si no es en este, en los que viene, siempre encontréis al menos una o dos cosas útiles, alguno de los consejos o alguna idea interesante, ¿vale? Y nada, muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas Y, gracias a vosotros. y hasta la próxima. Tenéis el vídeo que os llegará por la grabación. Bueno, se están diciendo que siempre viene bien. Y, y bueno, y que sí, que según anunciado en el título, conciso y duración correcta. Ya os digo que os agradezco todo feedback, sea para criticar o para decir que está bien, porque nos anima siempre a seguir. Mira, vamos a dar paso a esta pregunta al menos. Dice que si damos algún consejo para migrar un código como este desde PHP 5 a PHP 7. Sé que tocaste un poco el tema, aprovecho para decirlo, en el webinar de PHP, os he puesto el link en YouTube de nuestro canal. Hay uno de marzo o así, que es de PHP, en el que estuviste hablando, porque te lo pedimos expresamente, unos cuantos minutos sobre consejos a la hora de migrar de PHP. Entonces, claro, no lo vamos a poder reproducir, pero si tienes algún consejo así muy rápido, eh, adelante. Bueno, el primer consejo es que, aunque sea un poco de trabajo, que lo hagáis cuando sea porque es importante. Eso ya lo quiero remarcar bastante. Luego, la historia sería dedicarse o trabajar con las funciones de MySQL y procedimentales, porque es prácticamente, que es casi lo mismo. Simplemente ponerle ahí el nombre de la función y luego pasarle la conexión, porque era un parámetro opcional en el PHP antiguo. Existen y es lo que comenté en el webinar anterior, existen librerías que hacen, digamos, un trabajo automático de que revisan todo tu código y que hacen la conversión de las cosas que tienen que convertir de un PHP 5 a un PHP 7. Eso lo podéis utilizar, pero ojo, utilizarlo solo si tenéis un sistema de control de versiones. O bueno, también podéis copiar una carpeta y hacerlo como un espacio de pruebas, porque si no, te cambia el código y si hay cosas que luego te gustan, no quieres, si quieres volver hacia atrás, no te gusta cómo lo han hecho, pues no podrías volver atrás si no has hecho una copia de seguridad. Entonces, es muy sencillo porque al final simplemente, casi en la mayor parte de los casos, es simplemente ponerlo ahí y a lo mejor agregarle algún parámetro extra al código. Es una cosa que se puede hacer en una tarde, o todo depende de la aplicación, un día o 2 días, una semana, pero lo podéis hacer y vais a ganar bastante, tres veces más rápido.
es el PHP actual al PHP 5, o sea que Des- es importante. Ya sabéis que a Google le gusta mucho que las webs estén optimizadas, o sea que Desde aquí merece os la pena. animamos a cambiar a actualizar las versiones de PHP y por eso precisamente cuando hicimos aquel webinar que era, si no recuerdo mal, el título era Buenas prácticas con PHP o algo de el Sí, el modo PHP, correcto. sí, sí. Bueno, te pedimos expresamente, oye, trata el tema este de las actualizaciones de PHP porque pues, la gente lo suele preguntar, hay veces que- que- que les da miedo, ¿no? Que piensan se les va a romper algo, muchas veces igual por dependencias con el CMS o con el WordPress o con un plugin, un template, pero me acuerdo que estuvimos tratándolo un buen rato y que se hablaron de cosas. No es el comienzo del webinar, es como a mitad de webinar probablemente, pero bueno, ahí está en YouTube y yo creo que la presentación también está en el blog. Nada, por lo demás os agradezco todos los comentarios que han entrado ahora diciendo que sí, que os ha gustado y que os han parecido buenas las explicaciones, me alegro mucho. Todos estáis invitados al de la semana que viene, el jueves que viene, y os vemos. Va a haber unos cuantos más incluso de los que tenemos anunciados. En el correo que os pasé os anuncié, creo, los 4 próximos, porque igual no tenía mucho sentido hablaros de webinars que va a haber en mayo, pero vamos a seguir tocando cosas relacionadas con programación, con base de datos, con frameworks, con temas igual más actuales, ¿no? Como Vue.js y demás. Os lo iremos anunciando y espero que os guste. Y lo dejamos aquí. Muchas gracias, Miguel Ángel, y un Perfecto, y saludo. cualquier sugerencia nos la hacéis llegar porque sí, que si hay temas que os interesa que Sí. tratemos y que no están ahí puestos, pues encantados de Bueno, traerlos también por aquí. los webinars que estamos haciendo ahora también vienen de sugerencias previas, así que encantados de que nos los hagáis, tanto incluso sobre el horario o el día que mejor se ajusta, ¿vale? Un abrazo Bueno, muy un fuerte. saludo, Gracias. hasta luego, Hasta luego. adiós.